Muy bien, muy bien, muy bien. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Trabajo de la autoestima en pacientes desde la psicoterapia breve. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. Quiero saludar a nuestros ADIPartners que nos acompañan en la jornada de hoy y a nuestros amigos y amigas de YouTube que nos van a revisitar, plataforma verdad en la que este contenido va a estar resubido para todos y todas ustedes. Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre comentamos y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribírmela en el chat y será respondida a la brevedad. Dicho lo anterior, voy a presentar al docente de la jornada. Él es Leonel Núñez Lagos. Es psicólogo, magíster en psicología clínica, postítulo en psicología clínica estratégica sistémica para adultos, psicoterapeuta formado como supervisor clínico sistémico del Instituto Chileno de Terapia Familiar, psicólogo clínico acreditado, docente por más de 30 años en educación secundaria y educación superior. Tiene experiencia en acompañamiento y asesoría de psicólogos en formación en espacio clínico de prácticas profesionales, supervisor de prácticas clínicas en psicoterapeutas y equipos de terapia. Así que, docente, voy a dejar de compartir y la sesión es toda suya. Muchísimas gracias, Rodrigo, y vuelvo a saludar a todas y a todos los que están conectados hoy día. Hola, un gusto verles a los que puedo compartir pantalla y un gusto también poder saludarles a todos. Hay gente de muchas partes, vi que se estaban presentando y algunos eran de Chile, de distintos lugares de Chile, del norte, desde Arica hasta muy al sur habían, sí, y también habían amigos y amigas, una amiga que se conectaba desde Perú. eh, Así es que nada, todo muy bien, muchísimas gracias por estar acá y los invito y las invito a que podamos compartir este tema que creo que es interesante y por eso agradezco también el que estén aquí con la competencia gigantesca que uno tiene en este mismo horario con el partido de Chile con Argentina. Así es que está muy bien que estén aquí. Muchísimas gracias por estar. ¿Sí? Bueno, antes de comenzar entonces, les quiero compartir nuevamente esta idea de que efectivamente en términos de salud mental hay algo que pareciera ser común y bastante compartido. Si pensamos los que estamos aquí, que la mayoría somos psicólogos o aquellos que son profesores y que están aquí conectados a este seminario de hoy, la mayoría de nuestros pacientes tienen algo en común, como decía por ahí en el video, ¿sí? Podemos decir que la mayoría de ellos tienen baja autoestima. O nuestra consideración respecto de hablar con ellos y de tener su retroalimentación respecto de las sesiones que podemos tener o cuando conversamos con ellos es que efectivamente sentimos que tienen una baja autoestima. Y esta perspectiva finalmente se empieza a revisar y en algunos casos puede ser un síntoma, en algunos casos puede ser el núcleo de la terapia. Y es importante entonces, por eso, reconocer algunos elementos de esta baja autoestima y entender que en nuestro plan de intervención siempre va a haber al menos un espacio donde debemos trabajar estos elementos que forman la autoestima, el autoconcepto, la valoración, la imagen de sí mismo, comprender y revisar las capacidades que nuestros pacientes tienen y su mirada respecto de sí mismos, su sensación de autoeficacia, etcétera, etcétera. Algunos conceptos que vamos a revisar hoy día. Así es que muy bienvenidas y muy bienvenidos. Los invito entonces a que hoy día podamos compartir este encuentro donde este va a ser nuestro tema principal. ¿Ya? Trabajar la autoestima entonces va a ser una tarea muy importante para nosotros. La autoestima desde la perspectiva de la psicoterapia breve va entonces a poner en algún minuto, y vamos a hablar de eso, el acento en los aspectos que tienen que ver con técnicas de la psicoterapia breve. Pero para poder hablar de esto, lo primero que uno tendría que pensar es que hoy día vamos a trabajar desde una introducción a la autoestima, cómo se evalúa la autoestima, entender cómo la autoestima impacta en la salud mental de las personas
vamos a hablar de algunas intervenciones pequeñas desde la psicoterapia breve y vamos a plantearnos desde cómo una implementación práctica de estas intervenciones podría llevarse a cabo para poder tener un buen resultado. Los objetivos de nuestro encuentro de hoy tienen que ver con comprender los componentes de la autoestima y aplicar estas estrategias de psicoterapia breve en términos generales, ¿ya? Y para partir y ya ir, digamos, poniéndonos en línea respecto de este seminario, partamos por algunas definiciones. Es importante entender entonces que la autoestima es un constructo. Es decir, la autoestima es una definición que hacemos respecto de nosotros mismos, pero que lleva en sí, o es una idea, es un concepto, que está construido por varios elementos. La autoestima es una percepción que tenemos sobre nosotros mismos que está asociada a una evaluación de esa percepción. Cuando una persona tiene una autoestima, esta autoestima puede ser alta o baja, pero siempre tenemos autoestima. Entonces, cuando las personas dicen es que no tiene autoestima, es un error. Tenemos una baja autoestima o una buena autoestima. Pero la autoestima siempre está, porque es la valoración que tenemos de esta percepción sobre nosotros. La autoestima, por lo tanto, es un constructo que está asociado al autoconcepto, a la autoimagen, a la autovaloración y a la autoconfianza. Veamos qué significan estos conceptos. Partamos por el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Es la mirada que tenemos desde las creencias que una persona tiene sobre sí misma. Es decir, la identidad es muy importante para poder definir y entender nuestra autoestima. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis habilidades y mis limitaciones? Es decir, ¿qué conozco de mí y qué digo de mí en ese sentido? Entender la imagen y la identidad está tremendamente asociado entonces a la autoestima. La autoestima tiene que ver con el concepto de identidad y es por lo tanto muy importante entender cómo se ha ido construyendo a lo largo de la historia y en el desarrollo de las personas el concepto de identidad para poder entender también cómo se ha ido asociando a esta identidad, a este autoconcepto, una valoración. La autoestima también incorpora el concepto de autoimagen. Y la autoimagen es la imagen mental que nosotros tenemos de nuestra apariencia física y de nuestra personalidad. Si yo me defino de una manera, si entiendo cuáles son o creo conocer cuáles son mis habilidades y cuáles son mis limitaciones para entender como un autoconcepto, este soy yo, esta imagen que me hago de este que soy yo incluye mis habilidades, mis características personales y mi apariencia física. Autoconcepto y autoimagen, entonces, se van reuniendo en esta identidad. Y esta identidad es la que finalmente nosotros valoramos. Justamente en este aspecto, la autovaloración. Cada uno de nosotros tiene una mirada sobre nosotros mismos, ¿sí? Esta mirada que hemos ido construyendo a lo largo de nuestro desarrollo, como decía antes, tenemos sobre ella un concepto asociado a un valor. Por lo tanto, si yo considero que soy una persona que físicamente soy menos que los otros o más esto o menos esto otro o más de allá o menos de acá y eso no me gusta, obviamente eso va a poner una valoración negativa respecto de esta imagen física y de este concepto identitario que yo tengo sobre mí. Y esto obviamente va a mermar mi autoconfianza, porque la autoconfianza es la creencia en la propia capacidad para realizar tareas y enfrentar desafíos. Entonces, la autoestima va a estar asociada a este autoconcepto, a esta idea de quién soy, a la autoimagen, a esta eh, proyección mental que tengo sobre mí y sobre mi personalidad y sobre mi físico, sobre mi cuerpo y mi ser en el mundo desde el punto de vista físico. A la autovaloración, es decir, a la valía que le doy a todos estos atributos y a todas estas características que he mencionado anteriormente, y a la autoconfianza, es decir, a si creo o no creo en mis capacidades
para poder enfrentar el mundo y los desafíos que este mundo me impone o me entrega. Desde esta perspectiva, entonces, es fácil entender que la autoestima tiene una relación tremendamente importante y central en términos de la salud mental. La autoestima influye en la salud mental y el bienestar general. Eso es medianamente evidente. Y también nos puede parecer, obviamente, evidente que una baja autoestima puede llevar a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque efectivamente la autoestima en términos de nuestra salud mental está asociada con sentimientos de bienestar. Cuando yo tengo una autoestima adecuada, mi sensación de satisfacción y de bienestar en la vida aumentan. Es decir, yo me siento capaz de enfrentar el mundo cuando mi valoración sobre mí mismo me permite entender que los desafíos del mundo van a poder ser abordados. Por otra parte, cuando tengo una autoestima baja, está asociada a problemas de salud mental y según Beck y Alford, la autoestima puede ser un factor tremendamente significativo en la depresión y en la ansiedad en términos de sentir y mirar el mundo como un desafío demasiado grande para nosotros y al frente al cual nos genera una tremenda insatisfacción, una mirada de imposibilidad, una sensación de no poder incorporarnos a la vida y por lo tanto empezar a alejarnos de este mundo en términos de su goce y en términos de su disfrute. Y por lo tanto sentirnos de alguna manera incapaces de enfrentar un mundo y mirarnos a nosotros mismos en una perspectiva de tristeza y de abandono del mundo. Por otra parte también, el mundo nos puede parecer tremendamente amenazante y esto genera en nosotros una perspectiva ansiosa. El mundo que nos llama y que nos desafía, cuando yo siento que no tengo las capacidades para responder frente a él o cuando siento que mis capacidades no alcanzan para responder frente a estas demandas, obviamente voy a generar una mayor ansiedad y voy a tratar de huir de él. Incluso podría ponerme agresivo con el mundo y enfrentarlo desde una perspectiva no de huida, sino que de ataque. De tal manera que, vamos a ver un poco más adelante, una autoestima baja también influye en una perspectiva de sentirnos, en el fondo, agresivos con otros y de poder tener problemas conductuales o relacionales con las personas desde la agresividad. Ahora, comúnmente usamos autoestima, o la gente usa autoestima, las personas usan autoestima relacionadas a varios otros conceptos que, estando relacionados con la autoestima, no son iguales. Dijimos que la autoestima tenía que ver con varios conceptos asociados y que estos conceptos asociados están en el autoconcepto, la autoimagen, la autovaloración y la autoconfianza. Pero la autoconfianza, eh, la autoconfianza se relaciona con la autoestima, pero es una creencia en las propias capacidades, en las propias habilidades, y es un constructo, una parte de la autoestima. Autoconfianza y autoestima no es lo mismo, ¿sí? Yo me puedo sentir muy capaz para algo, pero eso no significa que yo me sienta en realidad una persona valiosa. Puedo sentir que soy muy capaz para hacer alguna cosa en particular. En cambio, no necesariamente me siento validado o bien en el mundo o con confianza en mí mismo en términos generales. La autoconfianza entonces tiene que ver con esta creencia en las habilidades propias, pero en ámbitos más específicos. Y por lo tanto, como lo dice Bandura, nuestra perspectiva de la autoconfianza a veces está asociada a habilidades específicas, a tareas y a enfrentar desafíos que tienen que ver con algunos aspectos de la vida, con algunos aspectos del mundo. Entonces, hay gente que nosotros, o hay personas que nosotros podemos ver o encontrarnos por allí y que se sienten tremendamente capaces en un ámbito. Entonces, nos encontramos con amigos, con pacientes, con personas que son destacadísimos en un ámbito de la realidad. Tremendos pintores, tremendos artistas, que tienen una gran habilidad y que reconocen en esa habilidad, que no siempre se da, pero que se reconocen en esa habilidad un gran valor. Y pueden sentir y señalar, no, mira, yo escribo bien, no, mira, yo pinto bien, me gusta lo que hago en esto.
Y uno le puede pedir, oye, ¿tú podrías escribir un cuento? Claro, sí, lo escriben, qué sé yo, y se sienten bien escribiendo el cuento, ¿sí? Pero en otros espacios de la vida no se sienten con el mismo valor, ¿sí? Y por lo tanto uno les dice, oye, vamos a una fiesta a conocer gente o vamos a un espacio social y se retraen de los vínculos sociales porque no confían en, no, porque fíjate que yo soy muy tímido, no me gusta la gente, puedo aburrir, soy latero, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, están asociados la autoconfianza a un espacio de la vida o a habilidades específicas. Y lo mismo en ese sentido, la autoeficacia, que tiene que ver con la creencia en la capacidad para realizar y resolver tareas específicas. Entonces, yo puedo sentir que soy tremendamente eficaz en resolver cierto tipo de problemas y eso me genera un montón de confianza y de autoconfianza en este espacio de la vida. ¿Significa eso que tengo una buena autoestima? No necesariamente. Lo más probable es que sienta que tengo un buen desempeño en este ámbito de la vida, pero no necesariamente soy capaz de llevar esta perspectiva o esta vivencia a otros aspectos o a otros ámbitos de la vida. Entonces, tal cual, como decíamos, la autoconfianza tiene que ver con habilidades propias para realizar y enfrentar tareas y desafíos en ciertos aspectos. Y en esos aspectos sentimos seguridad. Seguridad sobre nuestra capacidad para resolverlos, para manejar diferentes situaciones en algunas situaciones asociadas a esas habilidades, pero no a todas las situaciones de la vida. Y lo mismo, como decíamos entonces, en la autoeficacia, ¿sí? Donde necesariamente entendemos que nuestra capacidad de desarrollar ciertas tareas con éxito es importante, pero tiene que ver con tareas concretas. Entonces, la diferencia, como decíamos, entre autoconfianza, autoeficacia y autoestima está en que estos dos elementos se relacionan con la autoestima, pero están enfocados en habilidades y capacidades específicas. La autoestima, al contrario, es una evaluación global de nuestro valor como personas. Y en ese sentido, muchas veces nosotros en psicoterapia o en terapia, a veces tratamos de elevar la autoestima destacando habilidades específicas. Lo que está bien, porque contribuye, ¿sí? Pero recordemos en el fondo que la autoestima es una evaluación global y no solo de un área. Y por lo tanto, lo que debemos tratar de mejorar es la integración de todos los aspectos de la vida. Y ya vamos a hablar un poco de eso al final, o sea, más al final de nuestro encuentro de hoy. Recordar entonces que autoconfianza y autoeficacia contribuyen a la autoestima, pero no son la autoestima, porque la autoestima va a tener que ver con esta evaluación global. Nuestro valor como personas se entiende entonces en esta evaluación global. Por eso, por eso, cuando revisamos herramientas de evaluación de la autoestima, estas herramientas de evaluación de la autoestima, ya sea cuantitativas o cualitativas, apuntan hacia esta globalidad, a esta mirada global, a este sentirnos enteros y como personas desarrolladas o desarrollables en un aspecto, en los distintos aspectos de la vida. Una de las escalas de evaluación más conocidas como una herramienta de evaluación de la autoestima es la escala de Rosenberg, ¿ya? La escala de Rosenberg está validada en Chile y se puede usar desde hace mucho tiempo. La escala de Rosenberg es una escala cuantitativa que nos permite una medida, como dice ahí, confiable y validada de la autoestima en las personas, ¿ya? Hay escalas de autoestima también escolar, que tienen que ver con un ámbito de la vida, pero nuevamente ahí nos entramos en ámbitos específicos donde la autoestima está más relacionada a la autoconfianza y digamos, la autoconfianza y a la autoeficacia. Por otra parte, en métodos más cualitativos tenemos en los cuestionarios que se pueden establecer y que podemos encontrar varios también por ahí en la literatura y las entrevistas clínicas. Y desde ahí, nosotros en nuestra entrevista clínica, cuando nos juntamos con nuestros pacientes, cuando hacemos este espacio de conocimiento, de acercamiento psicodiagnóstico, cuando establecemos el vínculo, vamos notando en las conversaciones, en los conceptos, en las respuestas, en las miradas que las personas tienen sobre sí mismos, vamos haciendo esta evaluación de la autoestima.
La escala de Rosenberg, ¿sí? La escala de Rosenberg es bastante antigua, es de 1965, la original, ¿sí? Y es una de las herramientas, como le decía, bastante más usadas en la medición de la autoestima y tiene que ver con 10 ítems en una escala Likert donde vamos evaluando en un grado de acuerdo con las afirmaciones que ahí se presentan. Por ejemplo, y ahí hay un ejemplo de pregunta de la escala de Rosenberg. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás. Entonces, 1, estoy en desacuerdo, 4, estoy en acuerdo. ¿Sí? En completo acuerdo. Y ahí vamos. La escala de Rosenberg es una escala que nos permite también ir midiendo, y lo vamos a hablar después también, el avance en un proceso. Y eso es interesante también, porque una idea que tengo hoy de mí puede cambiar, y la idea es que así sea, después de un proceso terapéutico eficaz, donde hemos ido haciendo cambios en la vida y resignificaciones, de tal manera que entender mi situación de hoy con las perspectivas o con las herramientas que tengo al llegar a la terapia y evaluarme y mirarme y darme un concepto valorativo de mí al iniciar la psicoterapia debiera ser distinto al término de un proceso psicoterapéutico donde he mejorado en esos conceptos que dijimos antes también. Autoeficacia, ¿sí? Y vamos adelante. En términos de los cuestionarios de la entrevista clínica, los métodos cualitativos nos permiten esta comprensión más profunda y contextualizada de la autoestima de nuestro paciente. Es lo que leemos entre líneas, ¿sí? Los cuestionarios pueden estar desarrollados con preguntas abiertas que exploren este espacio de cómo el paciente se percibe a sí mismo, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que más aprecias de ti? Cuando la gente habla de ti, ¿qué crees tú que dicen? ¿Qué crees tú que dirían las personas si tú te fueras de tu trabajo? ¿Qué sería lo que más valorarían los otros de ti? ¿Serías tú tu amigo? Es una pregunta interesante. ¿Por qué serías amigo de ti mismo? ¿Sí? Si tú fueras tu mejor amigo, ¿qué destacarías de ti? ¿Sí? ¿O qué te dirías si tuvieras que darte un consejo? Por ejemplo, en el lenguaje, en la forma de expresarnos, en las muletillas que usamos a veces, ¿sí? Eh, hoy día, eh, en una supervisión que realizaba con unos estudiantes acá, con unas estudiantes acá, decían, no, si yo en general hago bien las cosas. Y decía, mira, mira qué curioso, ¿por qué decir en general hago bien las cosas? O no, lo hice bien esta vez. Entonces, estas formas de decir y de expresarnos van hablando respecto de la consideración que tenemos de nosotros mismos. Porque además, yo le hice notar esto y me dice, no, no, si lo dije esta vez, se me salió. Y él se me salió nuevamente, es otra expresión para entender y decir, mira, nuevamente estás hablando de ti de una forma donde la valoración baja. Cuando haces algo bien, lo relativizas. No, si fue de suerte. ¿Te fue bien en una prueba? No, es que la prueba estaba fácil, ¿sí? No hay una mirada respecto de uno en términos de estudié, me lo gané, lo logré. No, la prueba estaba fácil, ¿sí? Eh, fue de suerte. Justo, profe, me preguntó, porque eso es típico también, que bueno, profe, justo preguntó lo que había estudiado. Claro, le decía yo estaba pensando en lo que tú podrías haber estudiado para hacerte las preguntas. ¿No será que tú estudiaste lo adecuado? Entonces, vamos a ir viendo que en nuestras formas de comunicación estamos siempre hablando respecto de la valoración que tenemos de nosotros mismos. Y estas valoraciones que tenemos de nosotros mismos están puestas en señales de baja autoestima. Las señales de la baja autoestima entonces no son solo esta idea depresiva o esta persona ¿cómo se llama? Que solo habla mal de sí mismo, sino que está puesto en varios elementos también que podemos ir descubriendo en la comunicación, en las conductas, en los pensamientos y en las emociones. ¿Sí? ¿Cómo identificamos señales de baja autoestima en las personas?
a través de algunos elementos, por ejemplo, como estos de aquí. Las autoevaluaciones negativas, las dificultades para aceptar elogios, el miedo al fracaso y crítica excesiva respecto de los otros y de sí mismos. Desarrollemos un poquito algunos de estos elementos. Autoevaluaciones negativas. Tal vez es una de las señales más claras, digamos, y es la tendencia de pacientes y personas a autoevaluarse negativamente y de poder decirlo en términos de generalidades que siempre son catastróficas o negativas respecto de sí. No soy lo suficientemente bueno, nunca hago nada bien, ¿quién me va a querer a mí? Obvio que me salió mal, ¿sí? O disculpe, profe, es lo que pude hacer, ¿sí? O, y esto también tiene que ver muchas veces con algunas cosas que todos nosotros hacemos, que uno puede decir, son palabras de buena crianza, pero incluyen también una valoración de uno mismo. Entonces, alguien llega con un regalo en el que te esforzaste un montón por pensar en tu amigo, por pensar en tu amiga, el paciente se esfuerza, piensa en alguien, en hacer algo agradable para un otro y lo busca, recorre toda la ciudad, etcétera, etcétera, lo envuelve con cariño y cuando llega y se lo entrega le dice, toma, discúlpalo poco, o este es un engañito. Y nos ponemos en esa perspectiva, minimizando todo aquello que hacemos. Esas son autoevaluaciones negativas. Lo que hacemos no es suficiente. Lo que hacemos no alcanza, ¿sí? O bien lo establecemos desde el nunca hago nada bien. Cuando algo no me resulta, lo generalizo inmediatamente, ¿sí? Yo sabía que me iba a ir mal porque nunca hago nada bien, ¿sí? No es me fue mal en esta prueba, no, sino que siempre me va mal en las pruebas. Entonces uno dice, pero bueno, entonces, ¿cómo es que llegaste hasta aquí? No, no, profe, es que siempre me han ayudado. Entonces, es siempre eso, siempre, nunca, siempre. Siempre me va mal, nunca hago nada bien. Las autoevaluaciones negativas están presentes en muchos elementos y muchos momentos de la vida. En muletillas que usamos, como digo, en términos comunicacionales, pero finalmente van revelando en cada uno de estos pasos esta mirada que tenemos respecto de nosotros mismos. ¿Sí? Se ponen frente al espejo y les cuesta un montón arreglarse. Incluso el término arreglarse antes de salir es muy curioso, digamos, porque conlleva una mirada bastante curiosa respecto de uno mismo. Eh, Ana, me encantaría darte la palabra ahora, pero vamos a dejar las preguntas hasta el final. Anótala, te recomiendo que la anotes, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta perspectiva, insisto, de arreglarse antes de salir es curioso porque es como necesito arreglar y arreglar significa que algo no está bien, ¿sí? Cuando algo está malo, es algo que se arregla, digamos. Recuerdo un profesor de mi escuela de filosofía, cuando yo estudié pedagogía en filosofía, que fue mi primera carrera y después estudié psicología, que decía, si ustedes quieren hacer un buen piropo y alguien les dice, me voy a arreglar, ustedes le dicen, eso es una contradicción filosófica. Lo perfecto no tiene arreglo. Entonces es bonito, pero es pensable desde allí, ¿no? Si yo siempre tengo que arreglar algo, lo puedo tomar desde una perspectiva de una continua mejora, que sería lo ideal. Pero la mayoría de las veces, cuando pensamos en arreglar, es porque pensamos que algo no está bien. ¿Sí? Todos estos elementos van construyendo nuestra autoestima. La dificultad para aceptar elogios. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí también me pasa a veces cuando alguien me da las gracias y yo digo, no, no te preocupes, no es nada. ¿Sí? Cualquiera lo habría hecho. O no somos capaces de sostener la mirada, los ojos al otro y miramos hacia abajo y no sé, como ya está, ¿sí? O nada, como les decía, alguien me hace un elogio y yo digo, no, sí, pura suerte nomás, salió buena la clase, no, pucha, no, es que ustedes son un muy buen grupo, qué sé yo. Eh, Me gustaron las preguntas de ustedes y por eso se bien. Y sí, seguro también, pero a veces, la mayoría de las veces, o muchas veces, los logros o los éxitos se atribuyen a factores externos en vez de reconocer las capacidades propias.
En vez de reconocer que hice un esfuerzo y cuando tú me das las gracias, tú dices, es que lo mereces o es que está bien, gracias, sí, hice mi mejor esfuerzo. ¿Sí? Aprender a recibir las gracias es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y tal vez los procesos terapéuticos nos ayuden o podríamos ayudar a nuestros pacientes en procesos terapéuticos a aprender a recibir esos elogios. ¿Sí? Pero uno de los elementos tal vez más claves respecto de esta medición o de estas señales de una autoestima baja o decrecida en nuestros pacientes o en nuestros consultantes tiene que ver con el miedo al fracaso y la crítica excesiva. Miedo a la crítica y una crítica excesiva personal también. Eh, Partamos de la idea que fracasar a nadie le gusta. No sé, a menos que alguien quiera levantar la mano y diga, a mí me encanta fracasar. No sé. Eh, yo creo, mi querida Camila Rodríguez, por ejemplo, que nadie tiene ganas de fracasar. Sin embargo, guardamos un discurso bien interesante. Yo me imagino que Verónica Fuentes, por ejemplo, que estás ahí, te veo, yo habría pensado muchas veces, hola, habría pensado muchas veces que el fracaso es el mejor camino para el éxito. Y está lleno de eslogan de eso, ¿cierto? Es decir, seguramente en clases, algunos de los que están aquí, que hemos compartido cursos como Kenia, por ejemplo, que estás ahí, hola Kenia, me habrán escuchado decir, me encanta equivocarme, ¿sí? Yo digo siempre, me encanta equivocarme. ¿Por qué? Porque cuando uno se equivoca es cuando aprende. Cuando uno no se equivoca, cuando uno hace las cosas bien, es porque ya aprendió. Entonces, en el fondo, Mariela afirma porque es verdad, ¿cierto? Nosotros decimos, desde el error hago algo nuevo e incorporo nuevas herramientas y elementos. Pero no es que uno parta diciendo, me voy a equivocar, qué bueno, ¿sí? Entonces, vamos por esa equivocación. No, quiero acertar, quiero hacerlo bien. Y fíjense, acabo de decir algo interesante. Dije, quiero acertar, que no es lo mismo que quiero hacerlo bien. Porque acertar es casi echarle la culpa a la suerte, otra vez. ¿Sí? Hacerlo bien tiene que ver con preparación, tiene que ver con dedicar tiempo. Y el fracaso es una alternativa dentro de las posibilidades del desarrollo de una tarea. Entender esto es básico. Y entender entonces que el fracaso es parte de una posibilidad de nuestra acción es importantísimo. Vuelvo al punto. Nadie quiere fracasar, pero el fracaso también puede ser una tremenda experiencia. Ahora, una baja autoestima nos limita porque parte de la idea de que voy a fracasar. No es una posibilidad. La posibilidad es como casi en una de esas le achunto. Y por lo tanto, parto no con la idea de que es posible o que uno de las posibilidades está en el fracaso y menos entonces valorar el fracaso como una instancia de aprendizaje. Parto de la idea de que esto no va a resultar, como este personaje que salía en la televisión y decía, esto no va a resultar, ¿sí? Porque en realidad pensamos que no somos capaces. El miedo al fracaso entonces evita que tomemos riesgos o nos limita a intentar nuevas actividades. ¿Por qué? Porque hay en esto una idea tremendamente clave. La baja autoestima no solo tiene que ver con la idea que yo tengo de mí, sino con la idea que tengo que los demás tienen sobre mí. Porque la baja autoestima también está expuesta a la idea de las expectativas de los otros. Entonces, tal como Ivonne que está ahí o Carolina que están atendiendo acá, yo me pregunto a veces si nosotros estamos tan atentos a las expectativas de los otros, ciertamente que nuestra mirada sobre nuestras capacidades y nuestras habilidades está subjetivamente enlazada a la valoración del otro más que a la mía. Porque si lo hago bien, va a estar afirmado porque el otro me dijo bien.
¿Qué es lo que pasa hoy día, no es cierto, con las redes sociales? Algo parecido a esto. Entonces, alguien sube un post, alguien sube un comentario y está esperando los likes, ¿sí? Porque si hay muchos likes, si hay muchos deditos para arriba, si hay muchos corazones o buenos comentarios, entonces estuvo bien. Sí, claro. La mayoría de las personas que tienen redes sociales donde hacen negocio o donde promocionan algún producto o algún servicio, obviamente esperan eso, digamos. Pero pasa, por ejemplo, en nuestros adolescentes que no lo hacen pensando en promocionar un producto, se promocionan ellos, promocionan su propia identidad. Y por lo tanto, en esta promoción de la identidad necesito saber si estás validando lo que yo muestro o no muestro. Y esto además, con todas las cosas, con todos los elementos de la neurociencia y todos los incentivos que están en la dopamina y todo lo demás que nos hacen sentir cada vez que alguien nos hace un like que la cosa va bien. Y nos volvemos adictos a eso. Pero nuevamente, eso no genera en mí una autovaloración positiva, porque la valoración positiva no está en mí, está en el otro. Eh, yo les invito cuando veamos el curso, aquellas personas, aquellas y aquellos que quieran participar del curso, vamos a hablar un poco más del desarrollo de la autoestima y de cómo desde una perspectiva, por ejemplo, humanista como de la de Carl Rogers, buscamos esta valoración en otros que se transforman para nosotros en personas criterio. Entonces el otro valida mi experiencia y yo encuentro y en el fondo valido algo como una experiencia mía si esa persona criterio la valida. La conciencia como parte de mí. Eso nos lleva a una incongruencia entre el yo real y el yo ideal. Y eso hace que nuestra valoración de nosotros mismos pueda ser deficiente. Entonces, el miedo al fracaso es una expresión de una baja autoestima. Y asimismo la crítica excesiva hacia uno mismo y hacia los demás. Hay personas que son tremendamente autoexigentes, ¿sí? Es más, hay algunas personas que no se sienten bien entregando un trabajo si no están absolutamente seguros de que está perfecto con la raya concreta y que no va a tener ninguna crítica. El temor a la crítica del otro hace muchas veces que mi trabajo conmigo mismo sea tremendamente autoexigente. ¿Sí? Excelentes estudiantes, como tuve la oportunidad de tener a Pilar Jiménez o a la Lilian Gamboa que están ahí, que la saludo también, tremendamente buenas estudiantes, ambas tremendamente autoexigentes. ¿Quiero decir con eso que tuvieron baja autoestima? No, pero lo que sí quiero decir es que muchas veces detrás de una alta autoexigencia hay un gran temor a la crítica del otro. Y este temor a la crítica del otro tiene que ver con que mi mirada sobre mí está puesta más en la valoración del otro. Entonces, mi querida Camila Ahumada, el punto es el siguiente. Yo hablo de mí y defiendo mi trabajo siendo más exigente y más crítico que el otro, de tal manera que el otro no pueda decir nada, porque no está hablando de mi trabajo, está hablando de mí. Y eso es curioso, por decirlo menos. Entonces, la alta autoexigencia muchas veces esconde una baja autoestima. La autocrítica constante nos lleva también a un ciclo como de alta negatividad, ¿sí? Es que siempre falta algo, es que nunca está del todo bien, es que en realidad no. Tenía una amiga que cada vez que contaba un chiste decía, a mi hermano le sale mejor. Entonces decía, pero qué lata, digamos, porque ella contaba un chiste que era divertido, pero siempre terminaba el chiste diciendo, y a mi hermano siempre le sale mejor. Entonces era como divertido, porque ya está. La idea de que al hermano le sale mejor los chistes hace que finalmente nunca le salgan bien a ella, desde la perspectiva de ella, digamos. Entonces, empezamos en esta autocrítica a una negatividad que perpetúa esa baja autoestima y que hace que esta baja autoestima finalmente tenga consecuencias. Las consecuencias en términos de salud mental de la baja autoestima pueden ser, como dijimos, altas y tremendamente importantes en términos de la salud mental.
Desde la perspectiva general, podemos decir que la depresión, la ansiedad y los trastornos de la conducta están tremendamente relacionados con la baja autoestima como un elemento. Por eso, cuando tenemos pacientes depresivos, lo primero que se nos ocurre, además de mejorar este estado anímico, es vamos a cambiar la imagen que tienen sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes depresivos, piénsenlos, recuérdenlos, tráiganlos a su mente, todos ellos tienen baja autoestima. ¿Sí? Se sienten poco eficaces, se sienten con pocas herramientas y la valoración que tienen de sí mismos es negativa. Pensemos ahora en nuestros pacientes ansiosos. Entonces el paciente ansioso imagina el futuro catastrófico. ¿Cierto que sí? Y lo único que quiere es adelantarse al futuro. ¿Por qué? Porque siempre piensa que va a fracasar para el futuro. Todo lo que viene es tremendamente imposible de manejar, tremendamente avasallador y por lo tanto, la única posibilidad que tengo de sobrevivir al futuro es tener todo controlado. Y ahí viene la ansiedad. Y por lo tanto, ¿de dónde viene eso? De una baja autoestima. Y los trastornos de la conducta que pueden estar asociados a la agresividad o a un comportamiento antisocial que muchas veces tienen que ver con también esta baja autoestima en términos de romper con el otro, o romper con los estereotipos, o romper con las ideas de otra persona porque siento que mis ideas no se pueden defender por sí mismas. O querer lo que el otro tiene porque solo así siento que me puedo valorar. Veamos un poquito más en detalle estos elementos de la consecuencia de baja autoestima en estos trastornos que conocemos bien. Desde la perspectiva de Beck y Alford nuevamente, las personas que tienen baja autoestima tienden a verse negativamente a sí mismos, a ver negativamente el mundo y a ver negativamente el futuro. Y esto es clave en términos de la mantención de este estado anímico depresivo, donde yo siento que haga lo que haga, no puedo mejorar, donde siento que estoy, tal como aparece en la imagen ahí, ¿no es cierto?, en esta caja donde no hay forma de salir. Estoy metido en este lugar, en este callejón sin salida, que como hemos dicho muchas veces, uno entra a un callejón sin salida y se pregunta, ¿por dónde salgo? Bueno, por dónde entraste. Hay una salida. Pero cuando lo pienso en un callejón sin salida, solo estoy mirando hacia el fondo. Y el fondo es ese, ¿no? Yo otra vez entré en este lugar, yo otra vez hice esto, el mundo ha sido así conmigo y yo no tengo las herramientas para salir. Los pensamientos autocríticos, la falta de autovaloración entonces tienen que ver con estos sentimientos de tristeza permanente, la desesperanza que nos dice, haga lo que haga, no soy suficiente para el mundo. Si no soy suficiente para el mundo, tampoco soy suficiente para mí. Si no soy suficiente para mí, no soy suficiente para el mundo. ¿Qué voy a hacer? Y por lo tanto, depresión. Y la ansiedad, como dijimos antes, me hace sentir que si no tengo un control sobre las cosas y como no soy capaz de manejarlo todo, nunca voy a ser capaz de manejarlo todo, el mundo se me va a escapar de las manos y voy a estar continuamente sensibilizado a las amenazas percibidas en una preocupación tan alta y tan excesiva que los trastornos de ansiedad generalizados y los trastornos de pánico van a ser presa de mí. ¿Por qué? Porque como no me valoro y no valoro las características que tengo como positivas, por lo tanto, el mundo, el entorno, las otras personas e incluso yo mismo termino por ser mi peor enemigo. ¿Sí? Y no puedo defenderme de mí y defenderme del mundo porque mis herramientas son escasas o limitadas. ¿Qué hago entonces? Me envuelvo y me muero en un mundo de ansiedad y todo me provoca un pavor gigantesco y una ansiedad tremenda. En términos de los problemas conductuales, la agresividad surge como el mecanismo 2. Algunos huyen y se esconden y se aíslan del mundo y otros van sobre el mundo en un mecanismo de defensa que tiene que ver con protegernos desde la inferioridad. Es interesante pensar en lo siguiente. ¿Creen ustedes
que una persona que tiene rasgos narcisistas tiene una buena autoestima? No. Muy bien, gracias Natalia Mora. Efectivamente, no tiene una buena autoestima. ¿Por qué? Porque tiene una autoestima basada en algunas habilidades específicas que muchas veces las traslada a otro lugar. Los narcisistas suelen ser buenos en algo. No podemos decir que no sean buenos en algo. Y suelen tener algunas herramientas muy poderosas y muy positivas en algunos campos de la vida, pero en otros no. Y generalizan desde ahí, desde una manera agresiva. ¿Sí? Y suelen pelearse con todo el mundo y ponerse con todo el mundo en una perspectiva de todos los demás son inferiores y yo soy superior. ¿Por qué? Porque escondo detrás de eso la mirada real que tengo sobre mí y mi inseguridad. No soy capaz, en realidad no soy capaz. Y como no soy capaz, prefiero pelear como una buena estrategia antes de que me descubran. ¿Sí? E incluso descubrirme yo mismo. Estas conductas, entonces, de conflictos interpersonales, muchas veces, donde yo creo siempre tener la razón, donde no quiero discutir, donde soy autoritario en términos de la conversación y la relación con el otro, donde los argumentos no valen, salvo el decir, lo digo porque yo lo digo, muchas veces ocultan una muy baja autoestima. Una sensación de incapacidad de poder razonar con el otro sin tener que cambiar de opinión. Entonces nos pasa eso, porque a la larga, una persona que cree que no puede cambiar de opinión o que está sujeto a la opinión del otro, mi querida Ingrid Cáceres, que un gusto verte ahí, pasa por allí, ¿no? ¿Cómo voy a exponer mis argumentos débiles frente a una otra persona que posiblemente va a ser mucho más inteligente que yo y va a poder tener argumentos superiores y por lo tanto autoritariamente digo con el poder que creo que tengo, no se hace como yo digo, punto, y ya está. Y voy agresivamente sobre ti porque en el fondo temo que tus argumentos sean mejores que los míos, que tengas más razón que yo y por lo tanto voy a imponerme desde el poder. La agresividad entonces surge muchas veces en trastornos conductuales en personas que tienen baja autoestima. Autoestima y resiliencia. Eh, Nos parece bastante, no sé si a ustedes les parece, pero nos parece bastante lógico y bastante comprensible pensar que hay una relación estrecha y muy poderosa entre la autoestima y la resiliencia. Y algunas personas incluso hasta podrían confundirla. Para que haya una buena resiliencia, se puede tener una buena autoestima. Y una buena autoestima puede tener una buena resiliencia. De hecho, la resiliencia nos protege contra una baja autoestima. Miren, qué curioso. Es decir, yo puedo tener una baja autoestima y ser resiliente, sí, pero el darme cuenta de que he sido resiliente es algo que va asociado a una buena autoestima. Hay muchas personas que son resilientes y que no seguramente los que están aquí, los que estamos aquí, colegas, hemos visto en nuestro trabajo personas tremendamente resilientes que tienen una autoestima muy deteriorada. Y que nosotros cuando vemos ese trabajo, es decir, vemos los grados de supervivencia que ha tenido el otro y de respuesta frente a una vida dura, difícil y con un montón de situaciones complejas que han sabido sortear y surgir como emerger con muchísimas capacidades superiores a las anteriores, es evidente para todos menos para el que lo desarrolla. Entonces, mi querida Cristina Díaz, yo sé, en tu trabajo tú has visto muchas veces eso y lo hemos conversado más de alguna vez. Me hablaste de tus estudiantes, de los que estaban ahí en el instituto, de cuando hacías tus prácticas, y lo vimos, ¿sí? Pero ellos no son capaces de verlo porque su autoestima lo impide. Es decir, la autoestima puede protegernos de los efectos negativos de la perdón, la resiliencia puede protegernos de los efectos negativos de una baja autoestima. ¿Una autoestima alta está asociada con mayor resiliencia? Sí, sin duda, sin duda. Porque esta capacidad de recuperarnos de la adversidad, que es la resiliencia, nos da confianza, nos permite entender
que somos personas valiosas, más allá de los desafíos que nos toque emprender en la vida. Ahora, una persona que tiene una alta autoestima tiene una perspectiva más positiva de su capacidad y por lo tanto enfrenta el mundo con herramientas más adecuadas para sortear dificultades. Pero no necesariamente una persona resiliente reconoce esas capacidades en sí, ¿ok? Y por eso la resiliencia permite protegernos de una baja autoestima, pero no por sí misma la desarrolla, sino la podemos razonar bien. La resiliencia entonces nos ayuda en esta protección porque funciona como dice ahí, según Masten, como esta magia ordinaria, es decir, como esta magia común, ordinaria no en el sentido de que sea fome o mala, sino que esta magia que nos ocurre todos los días. Una persona resiliente puede sentirse capaz, incluso y mantener optimismo en momentos muy difíciles de la vida o del entorno, ¿sí? Eh, Reconocer eso y empezar a ponerlo en uno es el camino que tiene que ver con asociar la resiliencia a la autoestima. Y eso también forma parte de los trabajos que nosotros podemos hacer en un proceso de psicoterapia. Voy a referirme ahora rápidamente porque se nos va acabando el tiempo y les pido disculpas por esta parte que va a ir más rápida, pero que tiene que ver con algunos elementos técnicos para trabajar en esto y los vamos a ir mencionando y que se van a desarrollar más en el curso. Pero desde ciertas técnicas para fomentar la autoestima está, como ustedes saben bien, la reestructuración cognitiva. Entonces, la reestructuración cognitiva tiene que ver con identificar y modificar los pensamientos negativos que las personas tienen de sí mismas. Ahora, eh, esto no se hace solamente, solamente con un eslogan. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces podemos tener la idea de que podemos desarrollar una autoestima eficaz, ¿sí? Eh, con, con elementos de motivación eh, amplios, ¿sí? Entonces, eh, Inga, con tu bebé ahí, ¿sí? Es muy importante ayudar a que tu hijo o hija, tu pequeño, digamos, tenga siempre elementos importantes que le vayan diciendo lo mucho que vale. Y que él o ella, no sé si es él o ella, digamos, ¿sí? Él, bueno, que él vaya diciéndoselos a sí mismo también, ¿sí? Pero primero tengo que identificar justamente estos pensamientos negativos para poder cambiar. Entonces, cuando hacemos cosas básicas como decir esto, no, es que en realidad, profe, tuve suerte en la prueba. ¿Suerte? ¿De verdad suerte? Ahí tienes un pensamiento negativo de ti. Identifícalo y cámbialo. Y vamos reestructurando tu pensamiento respecto de esto. Entonces, no es cierto, mi querida Carolina González, que usted justo estudió las preguntas necesarias para la prueba. No, usted estudió siempre. No es así como, oh, le achuntó Paulina Cifuentes cuando en su intervención dijo tal o cual pregunta o se le ocurrió esto. Fue, no sé, una tincá. No, pues, mi querida Paulina, usted estudió una carrera, desarrolló un proceso, integró contenidos y ahí salió algo de su intelecto, de su trabajo. Es fruto de tu esfuerzo. Y eso tiene que ver con identificar estos pensamientos para poder cambiar. Las técnicas de autoafirmación vienen de las terapias cognitivo-conductuales y tienen que ver con el refuerzo de aspectos positivos y logros personales en términos de ir mostrando la autoeficacia. La autoeficacia no es la autoestima, pero la construye. Si yo me doy cuenta de que he sido eficaz y que he podido sortear distintas cosas y que voy siendo bueno en algunos aspectos, puedo integrarlo a mi visión general. Cuando mi visión general es negativa, estos pequeños aspectos van generando en mí una mirada distinta sobre mí mismo. Terapia breve sistémica. Esto es lo que vamos a desarrollar con mayor amplitud en el curso, pero tiene que ver con intervenciones centradas en soluciones y cambios de perspectiva. Y en esta mirada, entonces, lo que vamos a hacer es plantearnos algo bien importante. Entonces, eh,
vamos a pensar que cuando nuestro paciente llega, siempre piensa que todo en él está mal. Nunca nada me resulta. Los nunca y los siempre son bastante frecuentes en nuestros pacientes con baja autoestima, ¿cierto? Entonces, un paciente que me dice, nunca me resulta, a mí nadie me escucha, yo siempre digo, ¿pero estás seguro que nadie te escucha? Sí, nunca nadie me escucha. Qué curioso, porque creo que te estoy escuchando yo ahora. O bien, puedo intervenir en términos de decir, ¿estás seguro, seguro, seguro de que nunca nadie te escucha? ¿O que nunca nadie valora nada de lo que haces? Porque los nunca no existen. Vamos a las herramientas, a las excepciones. En la terapia breve sistémica nos vamos a centrar comúnmente en al menos tres áreas o tres enfoques dentro de la terapia sistémica que ayudan harto en esto. La terapia centrada en las soluciones, la terapia narrativa, ¿cierto? Y la terapia estratégica. Y todas ellas tienen que ver con elementos donde desde las herramientas ya desarrolladas, desde las características de nuestros sujetos que ya han vivido, que ya han estado presentes, mostramos la propia eficacia. Es decir, vamos a partir asumiendo que nuestros pacientes pueden, no que no pueden. Y eso es interesante, porque pone al terapeuta creyendo en el paciente y mostrándole al paciente cómo ha logrado un montón de cosas más allá de las que incluso el terapeuta conoce. La pregunta milagro es una pregunta que está muy presente en casi todos los enfoques o en casi todas las experiencias cuando hablamos del enfoque sistémico o de la terapia centrada en soluciones y nos ponemos en la pregunta milagro porque sitúa a la persona, al paciente, en un espacio donde el problema no está. Y por eso es recurrente como una técnica, como siempre mencionada. Pero hay harto más que eso. Ahora bien, para poder integrar en la autoestima, eh, digamos, la autoestima en sesiones de psicoterapia breve, ¿qué es lo que debemos hacer? La autoestima es algo que vamos a trabajar en toda la terapia. No es necesariamente el núcleo de la terapia, ¿sí? Va asociado a otros elementos de la terapia. Y por lo tanto, para poder hacer un buen trabajo en la autoestima en procesos de psicoterapia breve, lo que vamos a tener que hacer primero es establecer, como buena terapia breve, objetivos claros. Es decir, definir objetivos específicos y alcanzables con el paciente. ¿Sí? Objetivos SMART, inteligentes. Pero también es un acróstico eso, ¿sí? Que tiene que ver con que los objetivos sean medibles, mensurables en el tiempo, que sean alcanzables, etcétera, etcétera, y que estén bien definidos. Vamos a usar también métodos breves y estructurados, es decir, técnicas focalizadas y de corto plazo. ¿Por qué? Porque así nuestros pacientes van midiendo su autoeficacia y van empoderándose de sus propios logros. Entonces, Ana Sofía Tolosa, tú que estás allí, si tú sientes que has logrado algo, es mucho más efectivo que esperar a 3 años que algo ocurra, ¿sí? ¿Por qué no nos funciona cuando le decimos a un niño pequeño o a un adolescente, si te, comillas, portas bien o te sacas buenas notas a fin de año vas a tener no sé qué premio? Porque es muy lejos, porque la técnica no está focalizada, no es a corto plazo. En cambio, mi querida Catherine Balboa, cuando nosotros le decimos a alguien, esto lo lograste ahora, le da ánimo y fuerza para lograr el próximo desafío, que también puede ser a corto plazo. Les voy a decir un secreto. La mayoría de las universidades ha descubierto que los magíster tienen un problema. La gente no los termina. Y están en un grave problema porque las universidades necesitan que las personas terminen los cursos de pregrado, los terminen, las carreras, y no las abandonen, y los cursos de posgrado también. Y esto es importante para la acreditación. Entonces, ¿qué han hecho? Algunas universidades han descubierto algo muy interesante. Si usted junta 5 diplomados y hace un pequeño trabajo, le damos el magíster. Y eso es fantástico. ¿Por qué? Porque es una técnica focalizada y de corto plazo. Usted logra algo
Y si se sale en medio del camino, fantástico, porque usted ya tiene un logro. Nosotros de pronto deberíamos pensar la terapia igual. Una terapia breve estratégica, por ejemplo, va enfocada a ciertos logros. Los objetivos generales de cambio, esto de voy a hacer un cambio gigantesco en mi vida, de pronto tiene que ver con la idea demasiado maximalista. Son los pequeños cambios los que hacen los grandes cambios. ¿Ok? Y, por cierto, monitorizar y evaluar el progreso a cada paso con nuestros pacientes. Utilizar herramientas de evaluación que sean entendibles no solo para el terapeuta, sino que también para el paciente. Que el paciente pueda evaluar sus propios cambios. No sé, hace un tiempo atrás con un colega, me decía que está haciendo ahora un magíster en terapia sistémica, decía, he aprendido esto de preguntarle al paciente, ¿y cómo crees tú que vamos? Entonces yo me imagino, Francisca Vergara, si tú le preguntaras a alguien que estás trabajando tú en terapia, le preguntaras, ¿cómo crees tú que vamos? ¿Cómo sientes tú que vamos en la terapia? Nos suena raro de pronto desde la posición del poder del terapeuta, ¿sí? Pero es tremendamente importante desde la posición del poder del que realmente tiene que tener el poder, que es el paciente. Porque si el paciente nos dice, bien en esto y no tan bien en esto otro, entonces decimos, ah, ok, ¿cómo lo hacemos? Y entregamos parte de esa estrategia al otro. Entonces, la herramienta de evaluación se vuelve medible en términos de instrumentos concretos, como decíamos en la escala de evaluación de autoestima de Rosenberg, pero también en otros elementos que tienen que ver con nuestras posibilidades de preguntar, de abrir un espacio de consulta. Entonces, Andreina, el tema es ese, ¿sí? Poder abrir un espacio de conversación y decirle al otro, oye, ¿cómo crees tú que vas? ¿Cuáles áreas crees tú que están lográndose? Y vamos por ahí primero, ¿sí? ¿Cómo te has sentido respecto de estos logros que hemos ido desarrollando? Entonces, para planificar intervenciones a corto plazo y seguimiento del progreso, diseño de intervenciones a corto plazo, uso de evaluaciones continuas y adaptar las intervenciones basadas en el progreso. No saco nada con pedirte que hagas una carrera de 42 kilómetros y vayas a la maratón si no hemos logrado hacer los 5K. Y obviamente, partir por los 5K puede ser suficiente para sentir que puedo hacer después una maratón. Estimadas y estimados, yo les pido disculpas por haberme pasado un poco aquí hasta las 9:10, pero les agradezco mucho la presencia hoy día y espero que esta como introducción haya sido útil para ustedes. Entonces, Jacqueline Muñoz, Luri, Artal, un saludo para ustedes también, pero también todo el cariño para poder plantear esto como una invitación a siempre desarrollar, siempre estar puestos en este elemento que, insisto, está presente en casi todos nuestros pacientes. Según nosotros, todos nuestros pacientes necesitan en su plan de intervención mejorar su autoestima. Ok, entonces pongamos un acento en ello, pero recuerden, no necesariamente es el foco central, pero tiene que estar planificado y tenemos que entenderlo como un espacio que va a estar intencionado en nuestras acciones terapéuticas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien, excelente. Entonces, quien tenga alguna consulta, alguna duda, por favor, levante la mano aquí en Zoom. Les voy a dejar una bibliografía general aquí también en la presentación. Y bueno, muchísimas gracias también por todo, digamos. Pero vamos a las preguntas. Vanessa Álvarez. Vanessa, tienes que conectar tu micrófono ahora, Vanessa, seguramente. Sí, Hola, ¿se escucha? sí, Sí. perfecto. Hola, gracias. Sí, mira, lo que pasa es que tengo una duda con respecto a... Te digo al tiro, dame un momento que lo anoté acá. Ay, sí. Dame un segundo. Dale, dale. Mientras tanto, ahí Rodrigo puso el código para que se vayan, ¿cómo se llama? Asociando a la información del curso de terapia breve para el manejo de la autoestima, por si quieren conocer más
los contenidos del curso. ¿Sí? Vane, Sí, al tiro estoy dale buscando nomás. Constanza, voy contigo entonces. Constanza Vamos con Matus. Constanza primero, después muchas gracias. volvemos contigo. ¿Ya? Dale. Sí, sí, no hay problema. ¿Tú me Gracias. escuchas? Sí, Sí, Constanza. fuerte y claro. Ya. Primero que todo, bueno, agradecerle por el seminario, profe. Yo todavía me acuerdo de usted cuando nos hacía clases en la UTLA. Bueno, mi pregunta va hacia, es que en un momento del seminario usted mencionó que el temor, como, o sea, el hecho de ser como tan autoexigentes, Sí. viene como desde el temor a la crítica del otro. Mi Ujú. pregunta es, usted, desde su experiencia, ¿qué es lo que más se da? O sea, como desde dónde suele venir ese temor a la crítica del otro, desde su experiencia. A ver, la mayoría de las veces el temor a la crítica del otro tiene que ver con la sensación o la creencia de que la crítica del otro está asociado al afecto. ¿Sí? Entonces, yo le puedo decir a mi querida Camila Rodríguez, que está ahí, que la veo siempre, y la volví a saludar ahora porque me apareció su imagen ahí, yo le podría decir a ella, o a ti, Vanessa, te podría decir, mira, esto que hiciste aquí, qué sé yo, podría ser mejor y todo lo demás, y tomamos una crítica a lo que hacemos como una crítica a nosotros, porque tendemos a pensar que lo que hacemos somos nosotros, y no necesariamente es así. Desde una perspectiva, insisto, de cómo se forma el yo en términos de este desarrollo que plantea Carl Rogers, es que queda tan claro y tan evidente que necesitamos la valoración del otro, que siempre la vamos a necesitar, es una característica del ser humano, Claro. pero que la valoración del otro no necesariamente está puesta en la valoración personal que yo voy a hacer de mí, ¿sí? De Mm, hecho, de hecho, y esto, Vanessa, también muchas veces es necesario, y lo voy a decir con todas sus letras, de pronto a veces necesitamos decepcionar a alguien para poder valorizarnos nosotros correctamente. Cuando, y lo voy a expresar en, en un ejemplo muy adolescente, cuando los adolescentes o los padres de adolescentes han señalado a veces que sus hijos les han decepcionado, es cuando los adolescentes pueden construir realmente una imagen propia de sí. mm. Es Se duro, me, sí, me hace mucho recordar a una cosa que una vez me dijo una profe a mí en cuarto medio. ¿ya? O sea, que dijo algo así como que los papás a veces como que piensan o le dicen a sus hijos, has cambiado, como ya no eres igual que antes, ya no eres igual que cuando eras niño, ya no eres tan afectivo, no sé. Pero es que Y es sí, pues, claro, po, obviamente van cambiando con el transcurso del tiempo porque van adoptando otro hábito, otras formas de comportarse, otras formas de sentir también, van aprendiendo, ¿no es cierto?, en el mundo, en las relaciones interpersonales, ¿no? en todo lo que ello abarca. Sí. Y así debiera ser. O sea, si alguien no cambia a lo largo de su vida, en términos de muchos elementos, uno podría decir que no evoluciona. Y la evolución es parte de lo vivo, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, sí. Muy bien, Constanza. Espero haberte contestado. Muchas gracias por tu pregunta. Y muchas gracias, que esté bien. Yo también, un gusto. Tenemos pendiente a Vanessa. Vanessa. Ahora sí, Ahora sí, muy bien, ahora Vanessa. sí. Ya, mira, yo quería consultar que me quedó una duda respecto a la autoevaluación y quería saber si eso estaba relacionado igual con la autoimagen en aspectos de autoevaluación negativas. O sea, lo que pasa es que, a ver, vamos por partes. La autovaloración y la autoimagen forman parte de la autoestima. La autoimagen es la idea o la imagen que yo hago de mí. Es decir, yo me miro al espejo y veo algo, ¿sí? ¿Ya? Cierro los ojos y me pienso. En términos de características personales me pienso, en términos de características físicas o de apariencia también me pienso. Esa es mi autoimagen, ¿sí? ¿Ya? La autovaloración es la valoración que yo me doy en términos de esa autoimagen, en términos de esa mirada de mi personalidad. Yo puedo encontrar que soy la madre de simpático,
o puedo encontrar que soy el tipo más pesado del mundo, ¿sí? Pero eso no Ya, significa que yo encuentre bueno ser simpático, positivo, voy a decirlo así, o negativo ser pesado. Hay gente que ama ser pesada. claro. Sí, por eso igual quedé como en la duda ahí respecto, porque Ujú. se menciona igual que la identificación de señales bajas de la autoestima, acá mencionan que son la autoevaluación negativas. Entonces ahí como que quedé un Claro, poquito lo que en pasa la es que yo duda con puedo eso. valorar negativamente una característica mía o positivamente una característica mía, y eso va a tener que ver con mi autoestima, digamos. Eh, y por ahí va, digamos. O sea, yo me veo a mí mismo, tengo características, pero estas características que me forman a mí en términos de la imagen que tengo de mí, yo le doy una connotación. ¿Sí? Voy a decir algo. Ah, ya, perfecto. Yo voy a decir algo. Yo veo un color, ¿sí? ¿Ya? Y ese color es un color. Se podemos describir un color. Es difícil describir colores, ¿se han fijado? Porque además los Sí. colores están asociados a cosas, a objetos. Pero voy a decir, ahí está el rojo, ¿sí? Ahora, alguien ¿Ya? puede decir, es lindo el rojo. Esa es una valoración del rojo, ¿sí? La imagen es el rojo. La valoración es cuando digo es lindo o es feo, me gusta o Ah, no me perfecto. gusta, ¿sí? Esa es la Ya diferencia. comprendo. Ya entiendo. Sí, y tengo otra duda. Respecto a las consecuencias de la baja autoestima, Ujú. menciona también que el trastorno de la conducta va relacionado con la agresividad y O menciona el sea, comportamiento antisocial y la sí, delincuencia. ¿A qué se refiere es con que la el comportamiento delincuencia? antisocial va con la delincuencia en general, digamos. Porque tengo cierto desdén con las normas, digamos, porque finalmente me parecen, una baja autoestima puede hacer que yo quiera tener lo que el otro tiene, porque el otro parece como valioso y lo quiero para mí. Entonces voy y te lo robo y te lo quito. Como ellas, envidia de tu éxito hace que yo vaya en contra de tu éxito. Entonces te hago bullying, ¿sí? Entonces en el colegio mi baja autoestima hace que te quite esta idea de ser un buen estudiante, ¿sí? Muy O qué bien. sé yo. Ujú. Por ahí, Vanessa. ¿Puede ser? Desarrollalo hacia el adulto, digamos, y va en la misma línea de muchas conductas antisociales. Tengo igual a Camila Rodríguez. Estoy activando el micrófono, Camila. Ya, Camila. Hola, profe. Hola. Tanto tiempo, profe, tengo una pregunta que igual es como bien específica. Lo que pasa es que Miren, me he topado, lamentablemente, perdón, es que este tazón me lo de toda regaló. seria, Déjame. Dale. me he topado con casos que han salido últimamente de ciberacoso con adultos. Y la verdad es que la información es súper poca, porque claramente el ciberacoso y todo lo que eso implica tiene un efecto directo en lo que es autoestima y todos sus componentes, y la información es súper poca. Entonces, la duda que me salta es que si comparo lo que es planes de intervención de ciberacoso a adolescentes o infancias hacia adultos, la única diferencia es que en infancias o en adolescencia, ¿cierto? Está la posibilidad de poder controlar como el medio externo, de controlar como este ente que hace el ciberacoso, pero en el caso de los adultos no. Y sobre Ujú, todo cuando no puedo identificar de dónde viene y cuando se trata de grupos así como masivos, ¿no? Me refiero como si hubiera cosas así como grave y que es reiterado, ¿sí? O sea, ¿cómo puedo realmente manejar esto o generar como un plan de intervención que yo pueda decir que sea como efectivo a corto plazo, ¿cierto? Y que pueda de alguna manera funcionar y progresar cuando no soy capaz o no puedo, no tengo ninguna herramienta momentáneamente, para controlar esto externo que pasa. O sea, esta como situación, por ejemplo, de acoso externo que no está regulada por ningún tipo de ley, que no está regulada por ningún tipo de como institución, como no sé, un colegio que pueda decir, puedo tomar esta medida para sacar a la persona de esa situación de ciberacoso, porque finalmente, claro, puedo estar tratando todo el rato de reforzar autoeficacia, reforzar autoestima en general, pero ujú. tengo como este ataque constante como por la parte de atrás, pues entonces se te dificulta claramente el trabajo de como levantar un poco, generar este cimiento para enfrentarlo.
Te entiendo súper bien, Camila. Ahora, voy a tratar de contestar porque igual no es fácil y ya ves que si no has encontrado materiales porque tal vez se ha desarrollado poco, digamos. Pero a mí me parece lo siguiente. Me parece que cuando yo en un proceso terapéutico construyo un yo poderoso, un yo valorado, un yo real, Ujú. con un acuerdo real entre el yo y la experiencia, que no está basado en un ideal del yo, sino que en un yo concreto, verdadero, con mi paciente, entonces no importa lo que diga el otro. Entonces, el acoso del otro no va a ser tan importante como la idea que yo tengo de mí y la valoración que yo tengo de mí, ¿sí? Porque voy a empezar a medir y voy a ver cuáles son las opiniones y las personas que realmente importan en términos de la validación de las características de mi persona. Primero yo y luego aquellos que son más cercanos a mí. Ahora, en un mundo como el que vivimos hoy día, donde las valoraciones están puestas en un anónimo, es súper difícil. Pero Sobre es todo cuando ahí te donde sacan de la nosotros volvemos participación a pública, po. armar entonces cuál es la idea del yo. Cuando yo hago una valoración de mí y hablo de la autoestima, ¿de la estima de quién? Digo autoestima, de mi propia autoestima, de la valoración y de lo bueno o malo que yo me encuentre, por ejemplo. Pero estoy hablando de mí o estoy hablando de lo que yo quiero que los otros crean que yo soy, o de lo que yo quiero realmente ser, o de lo que soy. Cuando tengo un buen yo, armamos este buen yo con un grado de acuerdo entre el yo y la experiencia, sin angustias frente a un yo ideal, sin angustias frente a un yo que puedo hoy día ser y después me doy cuenta que soy un cheque sin fondos, digamos. Cuando soy realmente un yo, eh, la crítica que tú puedas hacer puede ser a mis conductas, pero no necesariamente a mi yo. O puedo entender tu crítica como una mirada de mejora. O puedo empezar a valorar y decir qué hay de fondo en esta crítica. ¿Me importa? O sea, ¿qué me importa que me diga, que me grite algún tipo en la calle, digamos, en un auto? Me duele, me da rabia y me bajo del auto y empezamos a pelear porque me dijo que manejaba mal. Yo, ¿de verdad me importa tanto? ¿Por qué me importa tanto? Porque seguramente le estoy dando más valor del que tiene. ¿Cuándo puedo entender eso? Cuando mi yo está bien fortalecido, cuando tenemos un yo robusto. No un ego, un yo robusto, que es distinto al ego. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de trabajar y por eso en un adulto es más fácil. Créeme, desde ahí, desde esa perspectiva. ¿Sí? Ahora, para eso es importante entender cómo vamos armando este yo en la vida, cómo vamos armando esta identidad en la vida y cómo la identidad en la vida va teniendo distintos momentos y distintos valores según las etapas del desarrollo en que nos encontremos. Y por lo tanto, cómo mi autovaloración y mi autoestima puede ir también cambiando a lo largo de la vida. Pero tener una buena autoestima de pequeño, por eso era importante lo que le decía a la compañera que estaba con su bebé en brazos. Es muy importante generar una buena autoestima desde pequeños porque nos permite un buen cimiento para ir armando algo después. Ahora, no lo hice desde pequeño, no hay nada que hacer. No, 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 siempre hay mucho que hacer, digamos. Nunca es tarde para empezar a construirse bien como persona, en ese sentido. Muy Camila, bien. muchas gracias por tu pregunta. Profesor, ¿cómo estamos para la última pregunta? Última pregunta, sí, Ahí, estamos. vamos con Michael. Michael, Michael Talamilla. ¿dónde estás, Michael? Acá. Hola, buenas. Hola, Primero agradecer por el seminario, fue súper interesante. Y yo tengo dos preguntas. dale, Michael. Eh, la primera pregunta era en relación que habla de alguna manera de la resiliencia y como esta relación estrecha que tiene con la autoestima. Sí. eh, Me hizo mucho sentido de alguna manera como las personas de alguna manera como en su identidad les va costando mucho verse, de hecho como que no se ven a sí mismas con los recursos, uno les pregunta cómo lo lograste y como que ellos no saben cómo lo logran. Y Ujú. siento que eso de alguna manera es como algo transversal que siento que se tiene que trabajar y me hizo mucho sentido. Y creo que ojalá se pudiera de alguna manera como, no sé si cómo seguir aplicando desde el enfoque como más como, tanto como del enfoque más como sistémico, de las entradas de soluciones, por ejemplo, como no sé si en el Sí, curso se abordará un poquito más. sí.
o está más Sí, sí. relacionado. Sí, sí. Ahora, mira, Michael, muchísimas gracias por tu acotación y tu pregunta. Y yo creo que lo que ocurre ahí es que muchas veces una persona puede sentir eh, una puede sentirse eficaz o autoeficaz sin necesariamente tener un claro autoconcepto de sí. Entonces es muy curioso porque es como pasa lo que tú dices, digamos. Si uno ve a gente que nos alienta. Así yo he conocido o he tenido pacientes, estudiantes, personas que conozco que realmente han sido inspiradoras para mí en términos de la gran capacidad resiliente que han tenido en la vida, ¿sí? Y cuando tú les muestras esto, lo reciben de una manera como muy sorprendida, digamos, porque no se han dado cuenta de todo lo que han hecho. Porque el autoconcepto, es decir, se ven a sí mismos sin esas herramientas. Entonces, cuando tú le muestras que has tenido esas herramientas, van incorporando esta imagen de sí mismos, van ampliando la mirada sobre sí, van incorporando a su yo estas experiencias que han tenido reales en la vida, las conciencian y las ponen en sí. Y uno puede ir trabajando eso para poder avanzar. No basta con decirle, oye, tú puedes, eres bacán, sino que decir, mira todo lo que has podido y ponerlo en cosas concretas también. Y desde ahí entonces el otro va a mirarse a sí mismo en una perspectiva mucho más realista respecto de sí, ¿sí? Súper. Con un análisis más puesto en sus habilidades y capacidades reales. Y desde ahí poder desarrollar otras si quiere. Pero parte por ahí. Y Michael, sí, es muy importante desarrollar un concepto adecuado de uno mismo. Este concepto adecuado de mí mismo va a permitir que yo tenga una valoración adecuada de mí. Valoración adecuada no significa encontrarme todo bueno, por favor, porque no es posible, digamos, ¿sí? No es posible. Una adecuada autoestima, entonces, no es decir, me las puedo todas, digamos, aquí, como decía mi papá, decía, como aquí te las traigo, Peter. No sé por qué decía eso, pero era como, cuando alguien era como abacanado, decía así, ¿sí? Decía, aquí te las traigo, Peter. No, no es eso. Eso no es una correcta autoestima. Una correcta autoestima es conocerme bien y valorar adecuadamente todos los aspectos de mi vida, los buenos y los malos, e integrarlos en un yo consistente y medianamente coherente. Y tratar de hacerse a la vida así. Eso Súper. bajaría nuestras angustias y por lo tanto nuestra ansiedad y la angustia bajan cuando yo sé lo que valgo y actúo conforme a esa valía. ¿Se entiende? Sú- Súper, Michael, no, espero muchas haberte gracias. contestado. Muchas gracias a ti por tu pregunta. Oye, muchas gracias a todos por estar, a todas también por estar. Eh, un gran saludo a todos, a todas y a todos, exalumnas, exalumnos y colegas, por favor. Y nada, pues todos, quiero decirles que lo mucho o poco que uno pueda saber se ha ido construyendo siempre en base a estas interacciones donde nuestros pacientes nos enseñan y nosotros aprendemos de ellos también en este proceso maravilloso que es la psicoterapia. Gracias. Muy bien, profesor, y muy querido también, ahí está leyendo el chat, mucho, mucho respeto, mucha admiración para usted, así que agradecer también la instancia, la simpatía y la dedicación al responder las consultas, ¿verdad? Voy a dejar el video hasta aquí entonces, para nuestros amigos y amigas de YouTube, que nadie se vaya de esta sesión, por favor, que aún no termina, pero vamos a dejar hasta aquí el video, ¿verdad? Pueden revisitar este contenido y el resto que tenemos en la plataforma para todos y todas ustedes. Un saludo muy grande, que estén muy bien.